El Vázquez Anderson, ella es presidenta del Comité Coordinador del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción. Anel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Carlos, buenas noches. Un gusto estar contigo y con tu auditorio. Bueno, pues quisiera preguntarte en términos generales tu opinión respecto a esta reforma aprobada en el Congreso local. Mira, son dos, las dos aprobadas en comisiones y una también en pleno, que tiene que ver con el sistema estatal anticorrupción. La primera, que es la que acabas de presentar, que presentó el diputado Hurtado y que se aprobó, y que tiene que ver con los honorarios, la eliminación de los honorarios del Comité de Participación Social, y la segunda con la llamada Reforma 2.0, que supuestamente nace de una convocatoria que se hizo a organizaciones de la sociedad civil, académicos, expertos, funcionarios de iniciativa privada, y que se entregó en el 2019 a el Congreso, ¿no? Son dos temas diferentes. Me parece que este segundo es más importante que el primero, pero te voy a dar rápidamente una respuesta, nuestra opinión con el primero, que tiene que ver con la eliminación de los honorarios del Comité de Participación Social. Primero, aclarar cómo está en este momento, más bien cómo estaba antes de la aprobación de la ley, la circunstancia del comité. Decirte que no somos funcionarios públicos, nos pagan por honorarios, pero sí somos sujetos a responsabilidades políticas. No somos funcionarios, es decir, no tenemos los beneficios, las prestaciones, no tenemos presupuesto para gastos operativos, plantilla, nada, pero sí tenemos somos sujetos a responsabilidades administrativas. Así es como estaba antes de esta reforma. Ahora lo que están proponiendo es que no tengamos honorarios, que sean honoríficos, pero todo lo demás se queda igual. Es decir, que sí seguimos siendo sujetos de responsabilidades, y dos, que no podemos trabajar en ningún otro gobierno, ya sea federal, nacional, federal, estatal o municipal, o algún otro trabajo que pueda presentar conflicto de interés con nuestra labor, ¿no? Es decir, nos pone, digamos que en la peor de las circunstancias, no tanto por nuestros honorarios, porque eso, valga mencionar que la Suprema Corte de Justicia ya lo declaró inconstitucional para un caso similar en Baja California, donde quisieron también hacer honoríficos los cargos del Comité de Participación. Allá se llama ciudadana, y la Corte ya dijo que era inconstitucional. Primero, porque va en contra de la ley general, y segundo, porque por supuesto va en contra de los derechos humanos. Así es que eso nos preocupa menos. Lo que nos preocupa es lo que viene detrás, ¿no? ¿Qué está detrás? No es en realidad quitarle los honorarios al Comité de Participación Social, no es un ahorro, no es austeridad. Básicamente, nuestra interpretación es que es un intento de debilitar el órgano ciudadano, la participación ciudadana en el combate a la corrupción, y por lo tanto el sistema estatal anticorrupción. Carlos. Y en el caso de la reforma 2.0, Anel, ¿Sí? En términos generales, tu opinión. No, estamos preocupados, Carlos, en el comité, y preocupadas en el Comité de Participación Social, porque el análisis que hemos hecho hasta el momento de un dictamen que, debo ser sincera y decirte que no estamos seguros que sea la última versión, pero es que nadie conoce la última versión. Hay por todos lados muchas versiones, pero bueno, la que creímos que era la última versión, tienen aspectos tan peligrosos que nosotros dimos por llamar contrarreforma. Por ejemplo, para el CPS, le están dando a la comisión de selección, es decir, a esta comisión que elige a los integrantes del comité, el poder también de remoción de los integrantes, de cancelar, su nombramiento. Esto es muy peligroso, porque ahorita, antes de la ley, lo que sucedía, como te decía, es que somos sujetos a responsabilidades, y entonces si cometemos alguna falta administrativa, pues nos podían, por supuesto, remover de nuestro cargo, pero esa era la única circunstancia. Ahora resulta que la comisión de selección, es decir, no por un proceso legal, sino básicamente político, va a decidir si seguimos o no seguimos. Eso abre la ventana, por un lado, la captura de la comisión de selección, y por lo tanto la falta de independencia y autonomía del Comité de Participación Social.
Eso en cuanto al comité. En cuanto, por ejemplo, habíamos propuesto en esta reforma que te comentaba que se presentó en el 2019, muchas propuestas para contar con un modelo abierto de compra. No se aceptaron. Otra cosa fundamental es la ley de designaciones públicas y el servicio profesional de carrera. Tampoco está. Hay algunas cuestiones positivas, pero que quedan más como principios nada más, ¿no? Por ejemplo, el principio de compras abiertas y de empresa por integridad, pero no hay instrumentos que efectivamente permitan implementarlos, ¿no? Quedan así como nos gustaría. Nos preocupa también, por ejemplo, que no se le pedimos autonomía para la Fiscalía Anticorrupción, una unidad de investigación de hechos de corrupción, que tampoco. En fin, por un lado, quedó como light en algunos aspectos que propusimos y por otro incluso aspectos que nos parecen peligrosos y que podrían retrasar la consolidación del sistema estatal y por lo tanto de la lucha anticorrupción. Anel, ¿significa esto que por tanto la primera reforma como la segunda que tú mencionas en el número de dictámenes que andan por ahí circulando, consideras tú que esto es un retroceso y en el tema del combate a la corrupción y todo queda en el discurso, pero no en los hechos? Totalmente. Carlos, mira, está ya, digamos, probado, tan fue así que por eso se creó el Sistema Nacional Anticorrupción como la mejor estrategia para combatir la corrupción. ¿Y qué fue lo que integró finalmente el Sistema Nacional? Dos elementos, me parece. Uno, la coordinación, es decir, que todas las instancias que desde sus propias dependencias ya combatían la corrupción, pues que se sienten juntas y se pongan y se coordinen para combatir la corrupción, ¿no? Que se sienten en una mesa. Y la segunda, y me parece la más importante, la integración del órgano ciudadano, porque queda claro que ninguna estrategia que combata la corrupción lo va a hacer de manera eficaz, eficiente, sin la participación ciudadana. Entonces la participación ciudadana es fundamental, importante, y con estas reformas que les acabo de mencionar, pues precisamente debilitan al ente que por sí ya es el labor más débil del comité coordinador. Imagínate que el comité de participación social coordina, preside el comité coordinador, preside el sistema. Imagínate un comité de participación social que de por sí ahora, como te decía, no tiene personalidad jurídica, no tiene presupuesto para gastos operativos, no tiene más que sus honorarios, que con eso paga todo lo demás, coordinando un sistema donde está el ITEI, está el Consejo de la Judicatura, está el Tribunal de Justicia Administrativa, que sí tienen toda la estructura, digamos, el presupuesto, el CPC, ¿no? Y ahora además, no solo está así, sino que además ni siquiera van a recibir honorarios. Bueno, pues lo dejas a expensas de que alguien, en el mejor de los casos, en su tiempo libre, se pueda dedicar a esto, y en el peor de los casos, pues distorsionas la participación de tal forma que entre solo alguien que tenga otros intereses. Entonces, si lo que se buscaba era darle autonomía y fortaleza al comité, bueno, en realidad resulta totalmente lo contrario. Muy bien, Anel, pues tú lo describiste muy bien, por cierto, dijiste que están reduciendo esta actividad del Sistema Estatal Anticorrupción, en el caso del comité, a un hobby, al que quiera participar por hobby en este tipo de tareas. Así es, y son tareas de tiempo completo, Carlos, porque como a lo mejor nos ha hecho falta explicar que el Comité de Participación Social no solo tiene que ver con la colaboración con la sociedad civil, resulta que también participamos en la comisión ejecutiva donde elaboramos insumos técnicos como la política estatal anticorrupción, criterios, indicadores, o sea, se requiere un nivel de expertise y además, como ya te mencionaba, presidimos el sistema estatal anticorrupción. O sea, no es un trabajo que se puede hacer en los tiempos libres. Muy bien. Anel, pues seguiremos hablando del tema y a ver si aparece el dictamen bueno y ya lo volveremos a conversar aquí. Por lo pronto te agradezco que hayas tomado la llamada. Al contrario, gracias a ti por darme la oportunidad de platicar con tu auditorio sobre este tema que nos interesa o nos debería interesar a todas y a todos. Muchas gracias.